¿Alguna vez has tenido un sueño con alguien que ya partió y has sentido que ese momento onírico guardaba un mensaje especial? A lo largo de la Biblia, encontramos cómo Dios ha utilizado los sueños para comunicarse, entregando advertencias, revelaciones y consuelo. En Job 33, 15 a 16 se nos dice: en sueños, en visiones nocturnas, cuando un profundo sueño cae sobre los hombres mientras reposan, Dios abre sus oídos y les da instrucciones. Este pasaje nos recuerda que los sueños no son solo imágenes pasajeras, sino que pueden ser un canal a través del cual Dios nos habla o nos guía. En este mensaje, profundizaremos en el significado de soñar con personas que han fallecido y en la importancia de atender a lo que estas experiencias podrían estar revelando. Ignorar estos sueños podría hacernos perder una señal importante, quizás una advertencia, un consuelo o una guía para nuestra vida. ¿Estás preparado para descubrir lo que Dios quiere comunicarte a través de ellos? Desde la antigüedad, los sueños han sido un enigma que ha despertado curiosidad y reflexión. Mientras algunos los ven como simples creaciones de la mente, la Biblia nos muestra otra perspectiva. Los sueños han servido como un medio poderoso para que Dios guíe, advierta y consuele a su pueblo. Soñar con alguien que ya no está con nosotros suele dejar una sensación intensa que persiste incluso después de despertar. A menudo estos sueños son tan vívidos que nos preguntamos si hay un mensaje detrás o si solo son recuerdos que emergen de nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña que estas experiencias pueden tener un significado más profundo, quizás una señal divina que no debemos pasar por alto. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios ha usado los sueños para revelar su voluntad. Un ejemplo poderoso es el de José, el hijo de Jacob. En Génesis 37, versículos 5 a 7, se relata que José tuvo un sueño donde él y sus hermanos ataban manojos de trigo, y mientras su manojo permanecía firme, los de sus hermanos se inclinaban ante él. Aunque sus hermanos no entendieron el significado, ese sueño era más que una simple visión. Era una profecía sobre el plan que Dios tenía para su vida. Este relato nos enseña que los sueños, incluso cuando no son comprendidos al instante, pueden ser parte de un propósito divino. Así como ocurrió con José, tus sueños también podrían ser una revelación, una advertencia o un mensaje de Dios para tu vida. Por eso no los ignores, sino que búscale en oración para entender qué quiere mostrarte. Cuando una persona que ha partido aparece en nuestros sueños, esa experiencia podría encerrar un significado especial. No se trata de una simple creación de nuestra mente, sino de una señal que merece nuestra atención. Muchas personas se preguntan por qué sueñan con seres queridos que ya no están, especialmente si dejaron una huella profunda en sus vidas. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios ha utilizado los sueños para brindar consuelo, recordar enseñanzas importantes o advertir sobre asuntos no resueltos en nuestro interior. En Job 33, 14 a 16, leemos: Dios habla de muchas maneras, aunque el hombre no lo perciba. Puede hablar en sueños, en visiones nocturnas, cuando un profundo sueño cae sobre los hombres, revelando su mensaje y dándoles su consejo. Este pasaje nos enseña que Dios se comunica de múltiples formas, pero muchas veces no prestamos atención. En medio del bullicio y las distracciones de la vida, es precisamente durante el descanso, en el silencio del sueño, donde Dios logra captar nuestra atención y depositar mensajes que de otro modo pasaríamos por alto. Un ejemplo poderoso de cómo los sueños pueden ser una herramienta de comunicación divina se encuentra en la historia de Daniel. El rey Nabucodonosor, gobernante de Babilonia, tuvo un sueño inquietante que lo perturbó profundamente, pero ninguno de sus sabios pudo interpretarlo. Solo Daniel, guiado por la sabiduría que Dios le concedió, logró desvelar su verdadero significado. Este relato nos muestra que, a través de los sueños, Dios no solo revela misterios, sino que también guía, advierte y muestra su voluntad. Así como sucedió en tiempos bíblicos, nuestros sueños también pueden ser un medio por el cual Dios habla a nuestro corazón. Por eso, no los descartes como simples imágenes sin sentido. Reflexiona, ora y busca entender qué mensaje podría estar trayendo Dios a tu vida.
En Daniel 2:19 leemos: entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión nocturna, por lo cual él bendijo al Dios del cielo. Este pasaje nos muestra que no todos los sueños son comprensibles de inmediato. En muchas ocasiones se requiere discernimiento, oración y la guía de Dios para comprender su verdadero significado. Cuando alguien sueña con una persona que ya no está en este mundo, lo primero que suele preguntarse es si hay un mensaje detrás de esa experiencia. Algunos encuentran en estos sueños un consuelo inesperado, una sensación de paz que los ayuda a seguir adelante. Sin embargo, otros experimentan inquietud, como si hubiera algo importante que deben entender. A lo largo de la Biblia vemos que Dios utilizó los sueños no solo para revelar el futuro, sino también para corregir caminos y advertir sobre peligros. Un claro ejemplo de esto es el sueño que tuvo José, esposo de María, cuando un ángel del Señor le indicó que debía huir con el niño Jesús para protegerlo de la amenaza del rey Herodes. En Mateo 2:13 se nos dice: después de que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Este sueño no fue una coincidencia, sino una instrucción divina para salvaguardar la vida del Salvador del mundo. De la misma manera, algunos sueños con personas fallecidas pueden ser advertencias o llamados de atención. Hay quienes han soñado con seres queridos que parecen alertarlos sobre una mala decisión, un peligro inminente o un cambio que deben hacer en su vida. En estos casos, es crucial prestar atención a la sensación que queda tras el sueño. Si la impresión es demasiado fuerte como para ignorarla y persiste en el corazón, es posible que tenga un significado más profundo. Sin embargo, no todos los sueños provienen de Dios. Es por eso que es esencial buscar discernimiento y orar para interpretar correctamente lo que hemos experimentado. La Biblia nos advierte que el enemigo también puede engañar y presentarse de manera engañosa. En 2 Corintios 11:14 se nos dice: y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por ello, siempre debemos acudir a Dios en oración y pedirle claridad para que nos revele si un sueño es una señal de su voluntad o simplemente una distracción sin propósito divino. No es casualidad cuando alguien que ya partió aparece en nuestros sueños. Esa experiencia podría contener un mensaje importante. Es común que quienes viven este tipo de sueños se pregunten si existe un significado oculto, especialmente si la persona que aparece dejó una profunda huella en su vida. La Biblia nos enseña que Dios a menudo se vale de los sueños para ofrecer consuelo, recordar enseñanzas o advertirnos sobre asuntos pendientes en nuestro corazón. En Job 33:14-16 se nos dice: Dios habla de muchas maneras, aunque el hombre no lo perciba, en sueños, en visiones nocturnas. Cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, les abre el oído y les da su consejo. Esta escritura nos enseña que Dios se comunica de diversas formas, pero muchas veces no prestamos atención. En medio del ruido y las distracciones del día a día, es en la quietud del sueño donde Dios puede capturar nuestra atención y depositar mensajes valiosos que de otro modo pasarían desapercibidos. Un ejemplo notable de la Biblia sobre cómo los sueños pueden ser un medio de revelación divina es la historia de Daniel. El rey Nabucodonosor, gobernante de Babilonia, tuvo un sueño inquietante que nadie lograba interpretar. En su desesperación recurrió a sus sabios, pero solo Daniel, iluminado por la sabiduría dada por Dios, pudo descifrar su verdadero significado. En Daniel 2:19 se nos dice: entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión nocturna, por lo que él bendijo al Dios del cielo. Este episodio nos enseña que los sueños, aunque no siempre son claros desde el principio, pueden contener verdades importantes. Comprender su significado requiere discernimiento, oración y la guía de Dios. Otro ejemplo fundamental lo encontramos en la vida de José, esposo de María. En Mateo 2:13 se relata que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le advirtió sobre un peligro inminente. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto.
permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esta revelación no fue una casualidad, sino una instrucción precisa para proteger la vida de Jesús, el Salvador del mundo. De la misma manera, algunos sueños en los que aparecen personas fallecidas pueden ser advertencias o llamados de atención. Hay quienes han soñado con seres queridos que les alertan sobre un error, un peligro que se aproxima o una decisión que deben reconsiderar. Cuando un sueño deja una impresión profunda y su mensaje parece persistir en el corazón, es importante no pasarlo por alto. Sin embargo, es fundamental recordar que no todo sueño proviene de Dios. Por eso, es necesario buscar su dirección mediante la oración y pedir discernimiento para interpretar correctamente lo que hemos visto. La Biblia advierte que el enemigo también puede disfrazarse y engañar. En 2 Corintios 11:14 se nos dice: y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En conclusión, los sueños pueden ser mensajes de Dios, advertencias o consuelos, pero siempre debemos examinarlos con oración y discernimiento. Dios habla, pero también nos llama a escuchar con atención y fe. Esto nos enseña que no debemos interpretar todos los sueños como mensajes de origen divino, sin antes examinarlos a la luz de la palabra. Una forma clave para discernir el significado de los sueños con personas fallecidas es prestar atención a la sensación que dejan en nuestro espíritu. Si el sueño transmite paz, podría ser un recordatorio de que esa persona descansa en las manos de Dios, invitándonos a soltar la culpa y el dolor. Por el contrario, si el sueño genera temor, confusión o desasosiego, es imprescindible buscar la guía de la Escritura y de la oración. Dios nunca traerá mensajes que siembren terror o angustia, sino que siempre hablará con claridad y propósito, guiando nuestro camino. Un ejemplo bíblico sobre este tema es la historia del rey Saúl, quien, en su desesperación por obtener una respuesta, buscó contactar al profeta Samuel después de su muerte. En 1 Samuel 28, 7-19, se relata cómo Saúl acudió a una médium para invocar el espíritu de Samuel. Aunque el profeta apareció y le anunció su destino, esta acción fue un grave error. Dios había dejado de comunicarse con Saúl porque su corazón se había apartado de él. En lugar de arrepentirse y buscar a Dios, Saúl eligió recurrir a prácticas prohibidas, alejándose aún más de la voluntad divina. Esta historia nos advierte que, cuando un sueño nos inquieta, no debemos buscar respuestas en prácticas ocultas, sino acudir directamente a Dios, quien es la fuente de toda verdad. Muchas personas han tenido sueños en los que un ser querido parece despedirse, dejando una sensación de calma y consuelo. Estos sueños, lejos de ser motivo de temor, pueden ser un medio a través del cual Dios nos brinda alivio y nos ayuda a sanar el corazón. En otras ocasiones, estos sueños traen palabras de ánimo y fortaleza, como si Dios utilizara el recuerdo de esa persona para reforzar nuestra fe en momentos de dificultad. En Juan 14:27, Jesús nos deja una promesa que ilumina este tema: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz que viene de Dios es distinta a la que ofrece el mundo, porque trasciende el entendimiento humano y llena el alma incluso en medio del dolor y la pérdida. No permitas que tu corazón se llene de angustia ni de temor. Si un sueño nos impulsa a acercarnos a Dios, a reflexionar sobre nuestra vida y a buscar su presencia, es probable que tenga un propósito importante. Recordemos que Dios es un ser de orden y no de confusión. Por eso, si un sueño con un ser querido fallecido nos provoca inquietud, lo primero que debemos hacer es buscarlo en oración y pedirle dirección. En Jeremías 33:3, Dios nos da una promesa: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En lugar de dejarnos dominar por la incertidumbre o el miedo, debemos buscar respuestas en la presencia de Dios, confiando en que Él siempre tiene algo que revelarnos. A menudo, no somos conscientes de la forma en que Dios puede hablarnos. En un mundo lleno de distracciones, los sueños pueden ser uno de los pocos momentos en que nuestro espíritu está lo suficientemente sereno para escuchar su voz. Por eso, es fundamental no ignorarlos, analizarlos bajo la luz de la palabra y buscar siempre la guía del Señor. A lo largo de la historia,
los sueños han sido más que simples imágenes pasajeras. En múltiples ocasiones, Dios los ha usado como un medio para advertir, guiar y consolar a su pueblo. Las Escrituras están llenas de relatos que nos enseñan cómo los sueños han servido para revelar la voluntad de Dios, aclarar verdades y ofrecer dirección en momentos de incertidumbre. Cuando alguien sueña con una persona que ha partido de este mundo, esa experiencia no es casualidad. El impacto que deja ese sueño en el corazón puede ser un mensaje de consuelo, una advertencia o un llamado a prestar atención a algo que hemos descuidado. En ocasiones, Dios permite que estos sueños despierten nuestra conciencia para recordarnos verdades que hemos olvidado o dejado a un lado. En la Biblia, los sueños fueron utilizados para preparar a su pueblo antes de eventos importantes. Un ejemplo claro es el de José, esposo de María. A través de un sueño, recibió la instrucción divina de proteger al niño Jesús, huyendo a Egipto para escapar de la amenaza del rey Herodes. Esta revelación, narrada en los Evangelios, no fue una simple visión nocturna, sino una guía precisa para cumplir un propósito esencial en el plan de salvación. De la misma forma, cuando una persona fallecida aparece en un sueño, no es un hecho sin sentido. Aunque en un principio el mensaje no sea del todo claro, es posible que exista un propósito detrás de esa experiencia. La forma en que Dios usa los sueños para comunicarse con las personas demuestra que hay mensajes que solo pueden ser recibidos en el estado de reposo, lejos del ruido y las distracciones de la vida cotidiana. Cuando el faraón de Egipto tuvo el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, no logró comprender su significado hasta que José, guiado por la sabiduría que Dios le había concedido, le explicó la visión. Aquella interpretación no solo impactó la vida del faraón, sino que también salvó a toda una nación. De la misma forma en que Dios usó ese sueño para preparar a Egipto ante una gran hambruna, algunos sueños pueden llegar a nuestra vida para advertirnos o prepararnos para lo que está por venir. En muchos casos, los sueños no son simples repeticiones de experiencias pasadas, sino formas en las que Dios capta nuestra atención para revelar algo importante. Las Escrituras nos enseñan que Dios es un ser de orden y que todo en la vida tiene un propósito. Por eso, si un sueño con alguien que ha partido deja una inquietud profunda o una impresión persistente, es fundamental buscar respuesta en la palabra de Dios y en la oración. No siempre es necesario obtener una explicación inmediata. A veces, lo más sabio es esperar y permitir que Dios revele su propósito en su tiempo. La impaciencia por encontrar respuestas puede llevarnos a interpretaciones equivocadas. Sin embargo, cuando se busca discernimiento con sinceridad, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Los sueños en ocasiones pueden ser un medio de consuelo, pero también una advertencia que no debe ser ignorada. Un ejemplo claro es la historia del rey Nabucodonosor, quien recibió un sueño que revelaba su destino si no se apartaba de su soberbia. En Daniel 4:5-27 se narra cómo el sueño fue interpretado por Daniel, advirtiéndole al rey sobre las consecuencias de su arrogancia. A pesar de que el mensaje era una advertencia clara, Nabucodonosor decidió ignorarlo y terminó sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Este relato nos enseña que no debemos tomar a la ligera los sueños, especialmente cuando el mensaje es insistente y deja una profunda impresión en el alma. Esta historia también nos recuerda que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas, incluidas las experiencias que vivimos mientras dormimos. Por eso, cuando se experimenta un sueño con alguien que ya partió de este mundo, la reacción inmediata no debe ser el temor o la confusión, sino el deseo sincero de buscar entendimiento en la presencia de Dios. Las Escrituras nos enseñan claramente que Dios no es un ser que provoque miedo o angustia, sino un Dios de paz y claridad. Su deseo es guiarnos, no asustarnos. Por eso, ante cualquier sueño que cause inquietud, el camino correcto siempre será buscar su dirección, confiando en que Él traerá la respuesta en el momento perfecto. En 2 Timoteo 1:7 encontramos esta verdad: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, si un sueño provoca temor o inquietud, es esencial confrontarlo con la palabra de Dios para discernir su origen.
El propósito detrás de ciertos sueños no siempre es evidente de inmediato. A veces, soñar con alguien que ha partido es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras decisiones y aquellos asuntos que aún necesitan ser resueltos. Un ejemplo significativo se encuentra en la parábola del rico y Lázaro, contada por Jesús. En Lucas 16, 27 a 28, el hombre rico tras su muerte suplicó: «Te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les testifique para que ellos no vengan a este lugar de tormento». Aunque Jesús deja claro que quienes están vivos deben escuchar la palabra de Dios, en lugar de esperar señales extraordinarias, también nos recuerda que la muerte no es el final y que existe una realidad espiritual que no debe ser ignorada. Esta parábola es un llamado a prestar atención al mensaje de Dios mientras tenemos la oportunidad. En muchos casos, los sueños pueden ser una alerta de Dios para que corrijamos nuestro rumbo antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, muchas personas, en su búsqueda de respuestas, se desvían hacia caminos equivocados, tratando de interpretar sus sueños a través de supersticiones o creencias sin fundamento en la verdad de Dios. La palabra es clara en este aspecto. En Deuteronomio 18, 10 a 12, se nos advierte que no debemos recurrir a prácticas como la adivinación, la hechicería o la consulta de los muertos, ya que estas son abominaciones ante los ojos de Dios. Por eso, si un sueño con un ser querido fallecido deja una impresión profunda, la respuesta nunca debe buscarse en prácticas ajenas a la voluntad divina, sino en la oración sincera y en la meditación de las Escrituras. Dios tiene muchas formas de comunicarse y los sueños son solo una de ellas. Así lo afirma Job 33, 14 a 16, donde se dice: Dios habla de una manera y de dos, aunque el hombre no lo perciba. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, les abre el oído y les señala su consejo. Sin embargo, aunque Dios puede hablar a través de los sueños, es fundamental recordar que su principal medio de comunicación es su palabra. Las Escrituras son la base para comprender su voluntad y para interpretar cualquier mensaje que recibamos, ya sea en el descanso o en la vigilia. En conclusión, ante un sueño que nos inquieta o nos marca profundamente, el camino es siempre buscar a Dios, pedirle discernimiento y examinarlo a la luz de su palabra, porque como nos enseña la Biblia, Dios es un Dios de orden, amor y verdad, y nunca dejará sin respuesta a quien le busca de corazón. Si un sueño contradice los principios de las Escrituras, no debe ser interpretado como un mensaje de origen divino. Dios jamás entregará revelaciones que se opongan a lo que ya ha establecido en su palabra. Los sueños que involucran a personas fallecidas pueden ser un recordatorio poderoso de que nuestra vida en la tierra es breve y que debemos vivir cada día con propósito. En Eclesiastés 12:7 se nos dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este pasaje nos enseña que la existencia terrenal es pasajera y que lo más importante no es aferrarse al pasado, sino asegurarse de caminar en la dirección correcta, con los ojos puestos en lo eterno. Un ejemplo de advertencia bíblica se encuentra en la historia del profeta Samuel y el rey Saúl. Movido por la desesperación, Saúl recurrió a medios prohibidos para buscar respuestas, pero lo que encontró fue confirmación de su propia caída. En 1 Samuel 28:15 leemos: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Este relato nos muestra el peligro de buscar guía en caminos equivocados, en lugar de acudir directamente a Dios. La decisión de Saúl lo llevó a la ruina, recordándonos que solo en Dios se encuentra la verdadera dirección. Por eso, si alguien tiene un sueño con un ser querido que ha fallecido, la respuesta correcta no es buscar significado en prácticas ocultas o supersticiones, sino en la luz de la presencia de Dios. Solo Él tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Así lo declara Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta verdad nos enseña que cualquier revelación auténtica sobre la vida después de la muerte proviene de Dios, no de fuentes externas o prácticas alejadas de su voluntad.
Si un sueño con alguien que ha partido deja una sensación profunda en el corazón, es esencial preguntarse cuál podría ser el propósito detrás de esa experiencia. Dios no habla sin motivo. Si ha permitido ese sueño, es porque hay algo que debemos considerar. Puede ser un llamado a examinar la vida, a valorar más nuestra fe o a tomar decisiones importantes que hemos postergado. La clave es no ignorar la señal, sino buscar la dirección correcta mediante la oración y la palabra. A lo largo de las Escrituras, los sueños fueron una herramienta que Dios usó para comunicarse. Reyes, profetas y personas comunes recibieron mensajes divinos a través de ellos, revelaciones que guiaron sus pasos y marcaron sus destinos. Cuando alguien que ha fallecido aparece en un sueño, el impacto puede ser intenso y conmovedor. Sin embargo, más allá de la emoción, lo importante es buscar el significado con discernimiento, siempre a la luz de lo que enseña la Biblia. Porque Dios, quien es dueño de la vida y la muerte, es también el único que puede revelar el verdadero propósito detrás de esos sueños, dejando preguntas que, en muchas ocasiones, no tienen una respuesta inmediata. Estos sueños suelen reflejar asuntos pendientes, temas que el corazón aún no ha logrado resolver. La muerte no disipa el peso de las emociones humanas. A veces, un sueño es la manifestación de algo que aún necesita ser sanado, una herida abierta, un perdón no concedido o una reconciliación que nunca llegó a concretarse. Las Escrituras nos enseñan que el perdón y la reconciliación son esenciales, no solo para la vida terrenal, sino también para la eternidad. Jesús hizo énfasis en la importancia de sanar las relaciones, mostrando que la restauración del corazón es una prioridad ante Dios. En Mateo 5:23-24 se nos instruye: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este pasaje revela que, para Dios, la reconciliación es tan vital que incluso la adoración debe esperar hasta que se haya restaurado la paz entre las personas. Cuando alguien fallece dejando asuntos sin resolver, el corazón suele quedar atrapado en un ciclo de culpa, dolor o arrepentimiento. Es en esos momentos donde un sueño puede convertirse en una oportunidad para enfrentar lo que quedó pendiente. A través de las Escrituras entendemos que el poder del perdón no solo libera el presente, sino que también impacta lo eterno. Un ejemplo claro se encuentra en la parábola del siervo inmisericordia. Jesús narró la historia de un hombre que recibió misericordia y fue perdonado de una deuda enorme, pero que al no extender el mismo perdón a otro, perdió su libertad. En Mateo 18:32-35 leemos: entonces su señor enojado le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esta enseñanza muestra que la falta de perdón es una carga que oprime el alma y que trasciende más allá de la vida física. El rencor no solo afecta nuestras relaciones en el presente, sino que puede convertirse en una cadena que nos acompaña incluso tras la muerte. En muchos casos, el resentimiento y las heridas del pasado persisten, aun cuando la persona involucrada ya no está en este mundo. Es entonces cuando un sueño puede ser el único puente para que el alma enfrente lo que quedó sin resolver. Estos encuentros oníricos pueden convertirse en un proceso de liberación emocional y espiritual, ayudando a sanar aquello que el tiempo no logró cerrar. Dios nos llama a soltar toda carga y a vivir en paz, dejando atrás lo que impide avanzar hacia una vida plena. En Hebreos 12:14 se nos exhorta: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta enseñanza no es solo una invitación, sino una advertencia clara. El perdón y la reconciliación son esenciales para nuestra relación con Dios. Al final, liberar el corazón del peso del rencor es un acto de obediencia y fe. Es abrir la puerta a la sanidad y permitir que Dios restaure lo que el dolor o la distancia dejaron inconcluso. La historia de Jacob y Esaú es un ejemplo de cómo un conflicto no resuelto puede marcar generaciones. Después de engañar a su hermano,
Jacob huyó, cargando por años con el peso de su culpa. Sin embargo, llegó el momento de enfrentar su pasado. En Génesis 32, 24 a 26, se narra que, antes de reencontrarse con Esaú, Jacob pasó la noche luchando con un varón hasta el amanecer. Esta batalla no fue solo física, sino también espiritual, simbolizando su transformación interior. Cuando finalmente se encontró con su hermano, no halló venganza, sino perdón. En Génesis 33, 4 se nos dice: pero Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó y lloraron. Esta historia nos enseña que no es posible vivir en paz sin enfrentar aquello que ha quedado pendiente. Del mismo modo, cuando alguien sueña con una persona que ha fallecido, suele ser porque su corazón necesita cerrar un ciclo que quedó abierto. Puede tratarse de una herida no sanada, una falta de perdón, un sentimiento de culpa o palabras que nunca llegaron a decirse. Estos sueños, permitidos por Dios, pueden ser una oportunidad para encontrar sanidad interior, siempre que se responda de la manera correcta. La Biblia nos enseña que la confesión y el perdón son esenciales para liberar el corazón de cargas innecesarias. En Santiago 5:16 leemos: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Este pasaje nos recuerda que, aunque la persona con quien hubo un conflicto ya no esté, es posible entregar esa carga a Dios, quien puede sanar lo que el tiempo no pudo restaurar. Los sueños que involucran a personas fallecidas a menudo reflejan la necesidad de reconciliación, no solo con otros, sino también con Dios. Un ejemplo poderoso de esto es la parábola del hijo pródigo. Jesús contó la historia de un joven que, tras alejarse y desperdiciar su herencia, decidió regresar a casa arrepentido. En Lucas 15:20 se relata: y levantándose, vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Este pasaje muestra que el perdón genuino no solo repara relaciones rotas, sino que también abre la puerta a un nuevo comienzo. De la misma manera, si un sueño con una persona que partió genera inquietud, es importante examinar el corazón y preguntarse qué está tratando de mostrar Dios. Tal vez sea un llamado a soltar el rencor, a perdonar o a liberarse del peso de la culpa. También podría ser una invitación a reflexionar sobre la dirección que se está tomando en la vida. Nada ocurre sin propósito. Si Dios permite un sueño, es porque tiene algo que comunicar. En Proverbios 3, 5 a 6 se nos aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos recuerda que confiar en Dios es la clave para comprender lo que no entendemos. Él guía a quienes lo buscan sinceramente, mostrando el camino correcto. Al final, lo que hacemos en vida es lo que deja huella, no solo en la tierra, sino en la eternidad. Jesús enseñó que cada palabra, cada decisión y cada acto son importantes y tendrán consecuencias más allá de esta vida. En Mateo 12:36 se nos advierte: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esta enseñanza nos recuerda que nuestras acciones y palabras tienen peso eterno. Por eso, cuando un sueño despierta un sentimiento de responsabilidad por algo que quedó sin resolver, no debemos ignorarlo. Más que una simple experiencia, puede ser una oportunidad para rectificar lo que el tiempo o la distancia no permitieron, presentándolo ante Dios, incluso si la persona involucrada ya no está físicamente. La reconciliación, según las Escrituras, no es solo un acto humano, es un mandato divino. Jesús enseñó con claridad que recibir el perdón de Dios está directamente ligado a nuestra disposición para perdonar a los demás. En Marcos 11:25 se nos instruye: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esta enseñanza es profunda porque muestra que el perdón no es una emoción, sino una decisión, una elección que libera tanto a quien lo otorga como a quien lo recibe, sanando heridas visibles e invisibles.
Cuando un sueño con una persona fallecida deja una impresión persistente en el corazón, la respuesta no está en buscar interpretaciones místicas ni en señales ocultas. Tampoco debe resolverse desde la lógica humana, porque algunos asuntos del alma solo encuentran respuesta en la presencia de Dios. El camino está en la oración, en la búsqueda sincera de su dirección y en la disposición de hacer lo necesario para estar en paz con los demás y con uno mismo. En Filipenses 4, 6 a 7 se nos da una instrucción clara para esos momentos de inquietud. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa revela que la verdadera paz no surge de encontrar todas las respuestas, sino de confiar en que Dios tiene el control absoluto, incluso sobre aquello que no comprendemos. Si un sueño provoca inquietud es porque existe algo que debe ser entregado en manos de Dios, ya sea un arrepentimiento, una herida abierta o una culpa no resuelta. Vivir cargando con esas emociones no es necesario, porque el Señor ha prometido alivio a quienes se acercan a Él. En Mateo 11:28 Jesús dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una invitación y al mismo tiempo una promesa para todos aquellos que buscan respuestas y anhelan sanidad en el alma. Los sueños, a lo largo de la historia bíblica, han sido un puente misterioso entre el cielo y la tierra. Dios se comunicó con profetas, patriarcas y reyes a través de visiones nocturnas, guiando el destino de personas y naciones enteras mediante mensajes que solo podían comprenderse con discernimiento espiritual. Por ejemplo, en la vida de José, hijo de Jacob, los sueños fueron más que símbolos. Fueron profecías que marcaron su futuro y el de su pueblo. Sin embargo, la Biblia también advierte que no todo lo que se manifiesta en un sueño proviene de Dios. En tiempos antiguos, muchos fueron engañados por falsas visiones y profecías que no venían del cielo. Por eso, es fundamental tener discernimiento para distinguir entre lo que es una revelación genuina y lo que puede ser una distracción o incluso una trampa espiritual disfrazada de verdad. 1 Juan 4, 1 nos exhorta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esta advertencia es crucial para no caer en confusión. El enemigo, según las Escrituras, puede presentarse como ángel de luz para desviar a las personas con falsas señales. Por eso, cada experiencia, cada sueño y cada impresión del alma deben ser examinados a la luz de la palabra de Dios, porque solo ella es la verdad que no se equivoca. En última instancia, lo más importante no es descifrar cada símbolo de un sueño, sino buscar a Dios con un corazón sincero. Si un sueño ha removido el alma, es porque hay algo que Él desea sanar, revelar o corregir, ya sea un llamado a perdonar, a soltar el pasado o a cambiar de dirección. La respuesta siempre está en la oración y en la confianza de que Dios obra a través de todas las cosas, incluso en lo que no entendemos. Como dice Proverbios 3, 5 a 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta es la clave para vivir en paz: confiar, entregar y caminar bajo su dirección. Porque quien deposita su vida en las manos de Dios encontrará no solo respuestas, sino descanso para su alma. En un mundo donde lo espiritual y lo terrenal se entrelazan, es fácil caer en la confusión. Muchas personas, movidas por sus emociones o experiencias, aceptan sin cuestionamiento todo lo que ocurre en el mundo onírico. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte sobre el peligro de este enfoque. No todo lo que parece espiritual es divino, y no toda revelación en un sueño proviene del cielo. La Biblia enseña que el enemigo es hábil para engañar, presentando falsas visiones que imitan la verdad con el propósito de desviar el corazón de quienes sinceramente buscan respuestas. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Esta declaración es crucial porque revela que el enemigo no siempre se presenta como algo oscuro o evidente. A menudo, su engaño se reviste de apariencia celestial, seduciendo a las personas a través de experiencias que parecen venir de Dios, pero cuyo propósito es sembrar confusión y alejarlas de la verdad. Un área donde este engaño suele manifestarse es en los sueños, especialmente en aquellos que involucran a personas fallecidas. Estos sueños pueden provocar emociones profundas, nostalgia, dolor, consuelo o incluso temor. Pero la clave no está en las emociones, sino en el discernimiento. La Biblia es clara al establecer límites sobre el mundo espiritual. En el libro de Deuteronomio, Dios prohíbe toda práctica que intente cruzar los límites entre los vivos y los muertos. En Deuteronomio 18, 10-12 se nos dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta advertencia no es arbitraria. Dios deja claro que Él es el único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Cualquier intento de obtener conocimiento fuera de su voluntad es peligroso y abre puertas a influencias espirituales que no provienen de Él. Los sueños con personas fallecidas pueden conmover el alma, pero la verdadera pregunta es: ¿de dónde proviene este mensaje? La respuesta no está en la emoción, sino en el filtro de la palabra de Dios. No todo lo que parece revelación es un mensaje divino. En Jeremías 23:32, Dios advierte claramente sobre quienes proclaman sueños que no provienen de Él. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Esta declaración es crucial porque nos enseña que no todos los sueños tienen un origen celestial. Aceptar sin cuestionar cada experiencia nocturna es un error que puede conducir a la confusión y al engaño. Un ejemplo contundente sobre los peligros de buscar respuestas fuera de la voluntad de Dios es la historia del rey Saúl, narrada en el libro de 1 Samuel. Movido por la desesperación, Saúl intentó obtener respuestas cuando ya no escuchaba la voz de Dios, ni a través de sueños ni de profetas. En su desesperanza, acudió a una médium para invocar el espíritu del profeta Samuel. En 1 Samuel 28 se relata cómo la médium realizó su conjuro y apareció Samuel, quien le anunció a Saúl el juicio de Dios. Su vida llegaría a su fin. Este episodio no es una validación de que los muertos pueden comunicarse, sino una advertencia sobre las consecuencias de buscar respuestas fuera de la voluntad de Dios. Al día siguiente, Saúl murió, demostrando que alejarse de la voz de Dios y buscar caminos prohibidos solo conduce a la destrucción. Este relato nos deja una lección clara. La comunicación con los muertos no solo está prohibida, sino que abre puertas a influencias espirituales peligrosas. La Biblia enseña que estos intentos no son experiencias inofensivas, sino que pueden ser la vía para que el enemigo engañe, presentándose como algo benigno cuando en realidad es destructivo. En 2 Corintios 11:14 se nos recuerda: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta verdad debe hacernos reflexionar profundamente. El enemigo sabe que el engaño más efectivo es aquel que parece verdadero. Es por eso que muchas personas son arrastradas por experiencias espirituales que no se alinean con la palabra de Dios, pero que parecen llenas de luz y significado. La Escritura nos enseña a no ser crédulos ante cada experiencia espiritual, sino a poner a prueba su origen. En el 1 Juan 4:1 se nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Este mandato es fundamental. El discernimiento es la herramienta que evita que seamos arrastrados por falsas revelaciones y nos mantiene anclados en la verdad de Dios. Además, la Biblia nos muestra que cuando Dios habla a través de sueños, estos siempre están en armonía con su carácter y con su palabra. Ejemplos claros de esto son los sueños de José, el hijo de Jacob, que fueron visiones proféticas sobre su futuro y el de su familia, y los sueños de Daniel, que revelaron el destino de reinos y el plan de Dios para la historia. A diferencia de estos ejemplos bíblicos,
Los sueños que generan inquietud, temor o que incitan a buscar respuestas fuera de la voluntad de Dios deben ser rechazados. No todo lo que parece espiritual es divino. El enemigo siempre intentará imitar lo que Dios hace, pero con un propósito diferente: desviar, confundir y destruir. En conclusión, los sueños pueden ser una herramienta mediante la cual Dios se comunica, pero no deben ser la base de nuestra fe. La base es siempre su palabra, que es inmutable y verdadera. Cuando un sueño genera dudas o inquietudes, la respuesta está en la oración y en la búsqueda de su dirección, confiando en que Dios es fiel para guiarnos. Como nos enseña Proverbios 3:5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta es la verdad. La luz que viene de Dios nunca genera confusión ni temor. Su luz siempre guía, restaura y da paz. Por eso, ante cualquier experiencia espiritual, es necesario probar su origen y buscar a Dios, porque solo su verdad permanece para siempre. Si un sueño con un ser querido fallecido trae un mensaje que contradice la palabra de Dios o impulsa a buscar respuestas fuera de la oración y de las Escrituras, entonces no es un sueño que deba ser seguido. Las emociones pueden ser poderosas, pero no siempre son confiables. La confusión suele aparecer cuando las personas se aferran más a lo que sienten que a lo que Dios ha revelado en su palabra. El corazón humano es frágil y fácilmente engañable. En Jeremías 17:9 se nos advierte con claridad: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Este pasaje nos enseña que no podemos depender de nuestros sentimientos para discernir lo espiritual, porque el corazón, en su naturaleza caída, tiende a confundir lo emocional con lo verdadero. Lo que parece ser una señal divina podría ser solo una ilusión, y lo que parece ser una visita de un ser querido podría ser una trampa espiritual. Solo la verdad de Dios es inmutable, y solo su Espíritu Santo puede otorgar discernimiento para distinguir entre lo que proviene de Él y lo que no. La Biblia es clara sobre la realidad de la muerte y el destino eterno de cada persona. En Hebreos 9:27 se nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esta declaración es contundente. La muerte es un punto definitivo de separación entre esta vida y la eternidad. No existe posibilidad de que los espíritus de los fallecidos vaguen en busca de contacto con los vivos. Una vez que alguien parte de este mundo, su destino queda sellado y no hay forma de que regrese para entregar mensajes o completar asuntos pendientes. Si alguna vez Dios permite que alguien tenga un sueño relacionado con una persona que ha fallecido, el propósito nunca será establecer comunicación, sino despertar una reflexión profunda en el corazón del que lo recibe. Puede ser un llamado al arrepentimiento, al perdón o a la reconciliación con Dios, pero nunca será para crear un puente entre los vivos y los muertos. El verdadero peligro radica en la inclinación humana a buscar respuestas en lo desconocido en lugar de acudir a Dios. En tiempos de dolor y angustia, el deseo desesperado de recibir una señal puede nublar el juicio, haciendo que se acepten como verdaderas experiencias que, aunque parezcan significativas, no provienen del cielo. Es precisamente en estos momentos de vulnerabilidad cuando el enemigo encuentra una oportunidad para sembrar engaño. Por eso, la Biblia nos llama a tener discernimiento y a probar el origen de todo mensaje espiritual. En el 1 Juan 4:1 se nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta instrucción es vital. No todo lo que parece sobrenatural es santo. No toda experiencia mística es una revelación divina. El discernimiento es una protección contra el engaño espiritual. Si un sueño genera inquietud en lugar de paz, si impulsa a buscar respuestas en lo oculto, en lugar de llevarnos a la palabra de Dios, entonces debemos rechazarlo, porque no proviene del Señor. La Biblia nos da ejemplos claros de cómo el enemigo puede imitar lo divino para engañar. Un caso revelador se encuentra en la historia del Éxodo, cuando Dios mostró su poder mediante señales y maravillas
para liberar a su pueblo. Sin embargo, también permitió que los magos de Egipto replicaran algunas de las señales realizadas por Moisés y Aarón. En Éxodo 7:11-12 se relata: entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se convirtieron en culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Este episodio es poderoso porque demuestra que el enemigo tiene la capacidad de imitar las manifestaciones de lo divino, creando señales y prodigios que parecen auténticos. Pero también nos enseña que el poder de Dios es superior a cualquier imitación. Las serpientes de los hechiceros egipcios fueron devoradas por la serpiente de Aarón, mostrando que la verdad de Dios siempre prevalece sobre el engaño. Este relato nos deja una lección fundamental. No todo lo que parece sobrenatural proviene del cielo. El enemigo es maestro en falsificar lo sagrado, utilizando incluso los sueños para sembrar confusión, desviar corazones y alimentar falsas esperanzas. Por eso, no debemos guiarnos solo por lo que vemos o sentimos, sino por lo que la palabra de Dios afirma. El mundo espiritual es real, pero también lo es el peligro de ser engañado si se busca dirección fuera de la voluntad de Dios. Por eso, las Escrituras nos proporcionan el estándar para probar todo espíritu y toda revelación. 2 Timoteo 3:16-17 nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La respuesta ante cualquier experiencia espiritual, incluidos los sueños, siempre debe encontrarse en la palabra de Dios. Si una revelación no se alinea con ella, es falsa. Si un sueño promueve la confusión, el temor o la búsqueda de respuestas fuera de Cristo, debe ser rechazado. Además, Dios no deja a su pueblo sin guía. Juan 16:13 promete que, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No necesitamos señales ocultas, ni mediadores, ni sueños que contradigan la Escritura. El Espíritu Santo es suficiente para guiarnos en toda verdad. En última instancia, el mayor peligro no es tener un sueño confuso, sino edificar la fe sobre experiencias y emociones en lugar de sobre la verdad de Dios. Como dice Mateo 7:24-25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La única roca segura es la palabra de Dios. Los sueños pasan, las emociones fluctúan, pero la verdad de Dios permanece firme para siempre. En conclusión, ante cualquier experiencia espiritual, incluidos los sueños con personas fallecidas, la respuesta es siempre la misma: acudir a la palabra, buscar la guía del Espíritu Santo y probar cada espíritu a la luz de las Escrituras, porque solo así caminaremos seguros, lejos del engaño y firmes en la verdad que solo Cristo puede dar. La palabra de Dios es suficiente para dar dirección en cualquier circunstancia de la vida. Su verdad es clara, poderosa y eterna. En Salmo 119:105 se declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo nos recuerda que, en medio de cualquier incertidumbre, es la palabra de Dios la que ilumina el sendero y guía cada paso. Cuando un sueño con un ser querido fallecido deja preguntas sin respuesta, la solución no está en buscar señales adicionales o interpretaciones ocultas. La respuesta está en acudir a la Escritura y a la oración. Dios no es autor de confusión, sino de paz y claridad. El mundo está lleno de caminos que parecen correctos a los ojos humanos, pero que en realidad desvían del propósito divino. En Proverbios 14:12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este pasaje es un recordatorio poderoso. No todo lo que parece correcto es lo que Dios ha dispuesto. Por eso, si un sueño despierta más dudas que respuestas, si su mensaje contradice los principios establecidos en la palabra de Dios, es una clara señal
de que ese no es un camino que debe seguirse. A lo largo de la Biblia, Dios ha demostrado que sus pensamientos y planes trascienden el entendimiento humano. En Isaías 55, versículos 8 a 9 declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos enseña algo fundamental: no todo será comprendido de inmediato. Hay misterios que solo serán revelados en el tiempo perfecto de Dios. Como creyentes, nuestro deber no es forzar respuestas, sino esperar pacientemente, confiando en que Dios hablará cuando sea necesario. Cuando un sueño con alguien que ha fallecido genera confusión o inquietud, la respuesta más sabia es buscar a Dios en oración, entregando toda preocupación ante su presencia. En Filipenses 4, 6 a 7, se nos da una instrucción clara: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje revela una verdad profunda. La paz de Dios es la confirmación más grande de que se está en el camino correcto. No es necesario buscar respuestas en lo oculto ni en interpretaciones humanas, porque la verdad ya ha sido revelada en su palabra. Los sueños, a lo largo de la historia bíblica, han sido un medio a través del cual Dios ha mostrado verdades espirituales, revelaciones y advertencias. Hombres de Dios como José, Daniel y Pedro recibieron visiones que marcaron no solo sus vidas, sino el destino de naciones enteras. Sin embargo, es importante destacar que cada sueño que provino de Dios tenía un propósito más allá de la simple experiencia humana: dirigir, advertir o revelar su voluntad. A pesar de que los sueños fueron usados como medio de comunicación divina, la Biblia es clara al enseñar que la vida no termina con la muerte. Más allá de este mundo físico, existe una realidad eterna que espera a cada alma. Cuando alguien sueña con una persona que ha partido de este mundo, el impacto emocional puede ser profundo, despertando recuerdos, anhelos y preguntas. Pero más allá de la emoción, hay una verdad mayor que debe ser considerada. La eternidad es real y la muerte no es el final, sino el principio de una existencia que trasciende el tiempo y el espacio. Jesús enseñó sobre la importancia de vivir con la mirada puesta en la eternidad, dejando claro que cada decisión tomada en esta vida tendrá consecuencias más allá de la muerte. En Juan 14, 2-3 dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa más grande de todas. Para los que creen en Cristo, la muerte es solo una transición hacia una vida eterna junto a Él. Por eso, si un sueño genera temor, confusión o impulsa a buscar respuestas fuera de la palabra de Dios, es una señal de que no proviene de Él. Dios no trae mensajes que contradigan su verdad, ni impulsa a buscar guía en lo oculto. Su dirección siempre es clara y está contenida en la Escritura, que es la única regla infalible de fe y conducta. La enseñanza bíblica es consistente. La vida después de la muerte es real, pero la comunicación entre vivos y muertos no es parte del plan de Dios. El deseo de buscar respuestas en lo desconocido ha llevado a muchos a ser engañados, cayendo en prácticas que Dios aborrece. Es por eso que la Biblia advierte repetidamente contra consultar a los muertos o buscar señales fuera de su voluntad. En lugar de buscar respuestas en visiones, sueños o experiencias, el creyente debe enfocarse en lo que ya ha sido revelado. En 2 Timoteo 3:16 a 17 se nos asegura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que todo lo necesario para entender la vida, la muerte y la eternidad está ya contenido en la palabra de Dios.
Si algo no se alinea con las Escrituras, no debe ser aceptado, por más real que parezca la experiencia. Además, la verdadera señal de que estamos en el camino correcto no es la experiencia sobrenatural, sino la paz que solo Dios puede dar. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En conclusión, cuando un sueño con alguien que ha fallecido despierta preguntas, el creyente debe acudir a la palabra. La Biblia es la lámpara que ilumina el camino y disipa la confusión. Orar con fe, llevar cada inquietud ante Dios, confiando en que Él dará entendimiento. Esperar en su tiempo, no forzar respuestas, sino permitir que Dios revele su propósito cuando Él lo considere. Probar los espíritus. Evaluar cada experiencia bajo la luz de la Escritura, rechazando cualquier mensaje que contradiga la verdad de Dios. Buscar la paz de Dios. Entender que la verdadera confirmación viene a través de la paz que Dios da, no de señales externas. La vida es breve, pero la eternidad es para siempre. Jesús enseñó que lo más importante es vivir preparados, con la mirada puesta en la vida eterna, sabiendo que cada decisión tomada aquí tendrá consecuencias más allá de esta tierra. Como creyentes, nuestro enfoque no debe estar en buscar mensajes en sueños, sino en vivir cada día conforme a la voluntad de Dios, confiando en que, más allá de la muerte, nos espera una eternidad gloriosa junto a Él. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Estas palabras de Jesús son más que una promesa, son una garantía eterna. Él asegura que la muerte no es el final para quienes confían en Él. El destino del creyente no está en la tumba, sino en la gloriosa presencia de Dios, donde la vida no tiene fin. Esta promesa de una morada celestial es un recordatorio poderoso de que nuestra esperanza trasciende esta vida y se ancla en la eternidad. La realidad de la vida eterna es un tema constante a lo largo de toda la palabra de Dios. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, se nos muestra que la muerte no es el cierre definitivo, sino el umbral hacia una existencia eterna, ya sea en la presencia de Dios o separados de Él. Un ejemplo profundo de esta enseñanza es la parábola que Jesús contó sobre el rico y Lázaro, una historia que ilustra claramente el destino eterno de dos hombres después de su muerte. En Lucas 16:25-26, Abraham le dice al rico: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esta enseñanza de Jesús es clara y solemne. Después de la muerte no hay segundas oportunidades. El destino eterno de cada persona se sella según la vida que haya llevado en la tierra. El rico, que vivió en opulencia y egoísmo, encontró sufrimiento eterno. Lázaro, aunque sufrió en la tierra, halló consuelo en la presencia de Dios. Esta parábola también muestra la separación irrevocable entre el cielo y el infierno, y que ningún esfuerzo humano puede alterar el destino después de la muerte. Lejos de ocultar la verdad sobre la eternidad, el propósito de Dios siempre ha sido revelarla a quienes buscan su sabiduría. La muerte no es un misterio impenetrable para quienes confían en la palabra de Dios, porque en ella encontramos la explicación clara del más allá. La mayor evidencia de que la vida continúa después de la muerte es la resurrección de Cristo. Su victoria sobre la tumba es el fundamento de la fe cristiana y la garantía de la vida eterna para quienes creen en Él. En primera epístola a los Corintios 15:20-22, el apóstol Pablo proclama: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este pasaje es fundamental porque nos enseña que la resurrección no es solo un evento pasado, sino una promesa futura. Así como la muerte entró al mundo por causa del pecado de Adán, ahora la vida eterna es posible a través de Cristo.
Su resurrección es la primicia, es decir, la primera muestra de lo que está por venir, la resurrección de todos los que han muerto en Él. En Cristo, la muerte pierde su poder. Su resurrección es la evidencia de que quienes creen en Él vivirán para siempre, más allá de la muerte física. Por eso, para el creyente, la muerte no es una derrota, sino una puerta hacia la eternidad. La Escritura es clara al enseñar que tras la muerte solo hay dos destinos posibles: la vida eterna en la presencia de Dios o la separación eterna de Él. En Apocalipsis 20, 12 a 15, se describe el juicio ante el gran trono blanco, donde cada persona será juzgada según sus obras. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este juicio es ineludible y justo. Nadie escapará a la evaluación divina, desde el más grande hasta el más pequeño, desde reyes hasta siervos. Allí, cada obra será expuesta y cada vida será examinada a la luz de la verdad de Dios. Lo más solemne de este pasaje es lo que ocurre con aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Este es el destino más trágico porque representa una separación eterna de Dios, un lugar de sufrimiento y completa ausencia de su presencia. La Biblia no presenta la eternidad como una idea abstracta o simbólica, sino como una realidad absoluta que cada persona enfrentará. Pero la buena noticia es que Dios no desea que nadie se pierda. Su deseo es que todos vengan al arrepentimiento y reciban el regalo de la vida eterna. Por eso, envió a Jesús para que a través de su sacrificio, cada persona pueda ser salva. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la esperanza más grande. En Cristo, la vida eterna es un regalo, no una recompensa por obras, sino un don inmerecido recibido por fe. Además, Jesús prometió que regresará para llevar consigo a los que han creído en Él. En 1 Tesalonicenses 4:16 a 17 se nos describe ese glorioso momento. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta promesa es la culminación de la esperanza cristiana, estar para siempre con el Señor. Es una eternidad de gozo, paz y comunión perfecta con Dios, libre de dolor, sufrimiento y muerte. En conclusión, la palabra de Dios es clara sobre lo que sucede después de la muerte. La eternidad es real. Cada persona enfrentará un destino eterno. No hay segundas oportunidades. Después de la muerte, el destino queda sellado. La resurrección es nuestra esperanza. Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Habrá un juicio. Toda vida será examinada ante el trono de Dios. La salvación es en Cristo. Solo aquellos que han confiado en Jesús tendrán vida eterna. Por eso, la mayor preparación que alguien puede hacer no es buscar respuestas en sueños o experiencias, sino poner su fe en Jesucristo, vivir conforme a su palabra y mantenerse firme en la esperanza de su regreso. Como dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. En última instancia, lo que importa no es si hemos tenido un sueño o una visión, sino si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque esa es la verdadera garantía de que estaremos con Él para siempre. La esperanza del creyente no se sostiene en teorías humanas ni en interpretaciones personales, sino en la certeza inquebrantable de que Dios ha preparado un lugar eterno para quienes le aman. Esta convicción no es un simple deseo, sino una promesa revelada en las Escrituras, una verdad que da sentido a la vida presente y dirección al alma. En Filipenses 3:20, el apóstol Pablo declara: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo. Esta afirmación es un recordatorio de que el verdadero hogar del creyente no es terrenal, sino celestial. La vida en la tierra es temporal, y el propósito del creyente no es aferrarse a lo pasajero, sino vivir con la vista puesta en la eternidad. Los sueños que involucran a personas fallecidas suelen despertar preguntas profundas sobre el destino de sus almas. Sin embargo, la Biblia es clara. Solo Dios tiene autoridad sobre la eternidad. Ninguna experiencia, por vívida que sea, puede reemplazar lo que Dios ha revelado sobre el destino final del ser humano. En Eclesiastés 12:7 se nos enseña: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esta declaración enfatiza una verdad fundamental: el cuerpo es temporal y volverá al polvo, pero el espíritu es eterno y regresa a su creador. La vida física tiene un límite, pero el alma continúa. Esta realidad debería impactar profundamente la forma en que vivimos, porque lo eterno es más importante que lo temporal. La eternidad no es solo un tema teológico, es una verdad que transforma la manera de vivir. Jesús enseñó que la vida terrenal es un tiempo de preparación para lo que vendrá después. En Mateo 6:19-20 advirtió: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Con estas palabras, Cristo nos enseña que lo temporal es frágil y pasajero, pero lo eterno es incorruptible. No se trata de ignorar las responsabilidades terrenales, sino de entender que lo que hacemos en la tierra tiene repercusiones eternas. Las riquezas materiales desaparecen, pero las obras hechas para Dios permanecen para siempre. La fe en la vida eterna no es un escape de la realidad, como algunos podrían pensar, sino la mayor motivación para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta fe no solo da sentido al sufrimiento, sino que transforma cada desafío en una oportunidad para glorificar a Dios. En 2 Corintios 4:17-18, Pablo escribió: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta declaración es poderosa. Pablo, quien sufrió persecuciones, cárceles, azotes y naufragios, llama a esas dificultades leve tribulación. ¿Por qué? Porque las compara con la gloria eterna que espera a los que permanecen fieles. Aquí Pablo nos enseña a cambiar nuestra perspectiva. Lo que hoy parece doloroso es insignificante comparado con la gloria que durará para siempre. Las dificultades son temporales, pero la recompensa es eterna. Esta verdad nos ayuda a vivir con esperanza, sabiendo que ningún sufrimiento es en vano cuando se vive para Cristo. El mensaje del Evangelio no es solo una invitación a vivir bien en la tierra, sino a prepararse para lo que vendrá después de la muerte. Es un llamado a recibir la vida eterna, una vida que Jesús garantiza a quienes creen en Él. En Juan 11:25-26, Jesús proclamó: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta promesa es el corazón del mensaje cristiano. La vida eterna es un regalo para todo aquel que pone su fe en Cristo. La muerte, que para muchos es el final, se convierte en el principio de una vida sin fin para quienes han creído en Él. Sin embargo, la Biblia es clara al afirmar que el destino eterno no está determinado por teorías humanas, sino por la justicia de Dios, quien juzgará a cada persona conforme a su vida. En Romanos 2:6-8 se declara: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Este pasaje revela una verdad solemne: habrá una retribución eterna. Para quienes han vivido en obediencia a Dios, habrá vida eterna, pero para quienes han rechazado su verdad y persistido en la injusticia, habrá juicio. Esta enseñanza es contundente. Cada decisión que se toma en la vida es una semilla que dará fruto en la eternidad. Lo que hacemos hoy tiene consecuencias que trascienden el tiempo.
La seguridad del creyente, sin embargo, no se basa en su capacidad para hacer obras, sino en la obra perfecta de Cristo en la cruz. La salvación es un don de gracia recibido por fe, pero esa fe verdadera se evidencia en una vida transformada. El creyente tiene la certeza de que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida en la presencia de Dios. En 2 Corintios 5:8, Pablo expresa esta confianza. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta declaración refleja la seguridad absoluta de que, para el cristiano, morir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero, ¿qué significa vivir con la eternidad en mente? Vivir con propósito, entender que cada acción tiene valor eterno, priorizar lo espiritual, invertir tiempo en aquello que trasciende, como la oración, el servicio y el amor al prójimo. Perseverar en la fe, sabiendo que las pruebas son temporales, pero la recompensa es eterna. Compartir el Evangelio, porque la vida eterna está disponible para todo aquel que crea en Cristo. En conclusión, la Biblia es clara sobre el destino eterno. Hay un cielo real, un lugar de gozo eterno en la presencia de Dios. Hay un juicio ineludible, donde cada vida será examinada según su respuesta al mensaje de Cristo. La salvación es un regalo, no se gana con obras, pero la fe genuina produce una vida transformada. La eternidad es segura. Para quienes han confiado en Cristo, la muerte es solo el comienzo de la verdadera vida. Como dice 1 Juan 5, 11, 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso, la mayor preparación para el más allá no está en interpretar sueños ni en buscar señales, sino en poner la fe en Jesús, quien venció la muerte y ofrece vida eterna. Esta es la esperanza cristiana, no un deseo incierto, sino una certeza firme basada en la promesa de Dios. Y esa esperanza transforma cada día, cada decisión y cada perspectiva, porque nos recuerda que lo mejor está por venir. En 1 Tesalonicenses 4, 16 a 17 se nos entrega una de las promesas más esperanzadoras de la fe cristiana, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta declaración es el corazón de la esperanza cristiana, la promesa de la resurrección. Es el fundamento de la fe, la certeza de que la muerte no es el final, sino el inicio de una gloria eterna e indescriptible. Esta promesa no es simbólica, sino real, y transforma la perspectiva sobre la vida y la muerte. La eternidad no es un concepto abstracto, es una realidad inevitable que debe ser tomada con seriedad. Cada ser humano enfrentará tarde o temprano el momento en que su alma abandone este mundo y comparezca ante la presencia de Dios. La verdadera pregunta no es si hay vida después de la muerte, porque la Biblia es clara en que la eternidad existe. La verdadera cuestión es, ¿dónde se pasará esa vida eterna? Jesús mismo llamó a la humanidad a tomar una decisión, porque nadie puede permanecer neutral ante la verdad eterna. En Juan 3:36 dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta enseñanza es directa y decisiva. La oportunidad de elegir es ahora, en esta vida. Después de la muerte no habrá más oportunidades ni segundas chances. Por eso, la decisión de creer en Cristo es la más importante que alguien puede tomar. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado diversos medios para comunicarse con las personas, y uno de esos medios han sido los sueños. Desde tiempos antiguos, los sueños han servido como vehículos de señales, advertencias y revelaciones divinas. Las Escrituras están llenas de ejemplos de hombres y mujeres que, al escuchar la voz de Dios a través de sueños, recibieron dirección, protección y claridad sobre su propósito. Pero así como los sueños pueden ser un canal de revelación, también pueden ser fuente de engaño si no se interpretan con discernimiento. A lo largo de la Biblia,
vemos cómo la falta de sabiduría y el deseo de interpretar erróneamente las visiones llevó a muchos a la confusión y al error. Cuando alguien tiene un sueño en el que aparece una persona que ha fallecido, es normal que surjan emociones como la nostalgia, el temor o la confusión. En esos momentos es esencial hacerse la pregunta correcta: ¿cómo debo responder a esto según la voluntad de Dios? Las Escrituras ofrecen principios claros para enfrentar visiones y sueños, guiando a los creyentes a buscar respuestas en la fuente correcta. En Jeremías 33:3, el Señor hace una invitación poderosa: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa nos enseña que el verdadero conocimiento no proviene de la intuición humana ni de interpretaciones personales, sino de la revelación divina. El Señor no deja a sus hijos en la incertidumbre ni en la confusión. Por el contrario, promete dar respuestas a quienes lo buscan con un corazón sincero. Por eso, cuando un sueño impacta profundamente, la primera acción no debe ser la especulación ni la búsqueda de significados en fuentes ajenas a la palabra, sino la oración. Es en la comunión con Dios donde se encuentran las respuestas verdaderas. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en el libro de Daniel, donde se relata cómo el rey Nabucodonosor tuvo sueños perturbadores que llenaron su corazón de angustia. Ninguno de sus sabios pudo interpretar esas visiones. En Daniel 2:19 se nos dice: entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Aquí vemos un contraste importante. Mientras los sabios del mundo se basaban en su propio entendimiento, Daniel buscó la respuesta en Dios, orando y esperando su revelación. Él no se apresuró a sacar conclusiones, sino que confió en que el conocimiento vendría del cielo. Esta historia es una enseñanza clave para quienes han tenido sueños con personas fallecidas y desean comprender su significado. La diferencia entre la confusión y la claridad radica en la disposición a buscar primero al Señor en lugar de confiar en razonamientos humanos. Además, las Escrituras son claras al afirmar que Dios nunca envía mensajes que provoquen temor, caos o desesperanza. Su voz siempre se distingue por traer paz, amor y dirección. En 2 Timoteo 1:7 se afirma: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que si un sueño genera angustia, inquietud o pensamientos contrarios a la verdad bíblica, debe analizarse cuidadosamente. El Espíritu Santo es quien da discernimiento, y la voz de Dios nunca trae confusión. Jesús, en Juan 14:27, dejó esta promesa a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta es una regla espiritual fundamental. Cualquier experiencia que robe la paz de Dios, que produzca temor o desesperanza, no proviene de Él. Esta enseñanza se ilustra claramente en el relato del profeta Elías, quien experimentó la presencia de Dios de una forma inesperada. En 1 Reyes 19, 11, 12 se describe: y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Esta escena es profundamente reveladora. Dios no se manifestó en lo estruendoso ni en lo espectacular, sino en un suave murmullo. Esta lección es crucial. La dirección divina no siempre llega con señales ruidosas o imponentes, sino en la quietud de la comunión con el Espíritu. Para quienes buscan comprender el significado de un sueño, especialmente si involucra a personas fallecidas, este relato es clave. Dios no se encuentra en la confusión, el temor o la inquietud. Su voz se distingue por traer paz y claridad. La respuesta correcta siempre comienza con la oración sincera y la búsqueda en su palabra. En conclusión, la enseñanza bíblica sobre los sueños es clara. La revelación proviene de Dios, no de la intuición humana ni de supersticiones. La oración es la primera respuesta. Antes que especular, es necesario buscar al Señor. La paz es la señal de su voz.
Dios nunca trae temor, sino dirección y amor. La Escritura es la guía final. Toda experiencia debe ser examinada bajo la luz de la palabra. Por eso, cuando un sueño despierte preguntas, el camino correcto es acudir al Dios que conoce todas las respuestas. Solo en su presencia se encuentra la verdad que libera y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice Proverbios 3:5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando un sueño deja una marca profunda en el alma, no es momento de apresurarse ni de buscar respuestas en cualquier lugar. Es el instante de detenerse, apartar el ruido, doblar las rodillas y esperar en la presencia de Dios. Su voz nunca llega en medio del desorden ni provoca confusión. Dios no se oculta, pero tampoco se apresura. Sus respuestas siempre llegan en el momento perfecto. Sin embargo, aquí está el peligro. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. La Biblia es clara al advertir que la falsedad puede disfrazarse de verdad, apareciendo como luz, pero guiando a la oscuridad. En Mateo 24:24, Jesús lanzó una advertencia que resuena como un eco a través de los tiempos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Este es un anuncio inquietante. La falsedad tendrá apariencia de milagro, de revelación, de verdad. No será burda ni evidente, será sutil, persuasiva y peligrosa. ¿Podría el engaño llegar incluso a ti? Si un sueño con una persona fallecida te arrastra a la desesperación, si despierta en tu interior un deseo incontrolable de buscar respuestas en lo oculto, en lo prohibido, o si te lleva a confiar más en experiencias que en la palabra de Dios, detente. Ese no es un mensaje del cielo. En el 1 Juan 4:1 se nos da una orden clara, una advertencia que puede proteger tu alma. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí está el secreto. Cada experiencia debe pasar por el filtro inquebrantable de la Escritura antes de ser aceptada como verdadera, porque no todo lo que emociona, enseña. No todo lo que deslumbra, alumbra. El enemigo es antiguo, astuto y paciente. No siempre usa mentiras evidentes. A veces solo distorsiona la verdad lo suficiente para que parezca real. Así lo hizo en el principio. En Génesis 3:1, la serpiente se acercó a Eva con una pregunta envenenada. ¿Con qué Dios os ha dicho? No mintió directamente, torció, sembró duda, alteró lo justo para que la verdad se volviera confusa, y Eva cayó. ¿Podría ocurrir lo mismo contigo? Cuando las emociones son vulnerables, cuando el corazón está abierto por el dolor o la nostalgia, el enemigo aprovecha. Usa pensamientos, sensaciones y recuerdos para desviar el alma. ¿Cómo protegerse de su engaño? Efesios 6:11 da la respuesta. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí no se habla de una protección parcial, sino total. Cada pieza cuenta, cada parte es vital, y en el centro de esa armadura está la verdad de la palabra de Dios. Esto significa que ningún sueño debe interpretarse solo con el corazón. Los sentimientos son como el viento, fuertes pero inestables. La Escritura es como la roca, firme e inamovible. Pero surge una pregunta: ¿por qué permite Dios que un sueño conmueva tanto el alma? La respuesta es sorprendente, porque cada experiencia tiene un propósito. En Romanos 8:28 se revela uno de los mayores misterios de la fe. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que incluso los sueños más inquietantes, incluso las experiencias más confusas, pueden ser usadas por Dios para bien, no siempre para dar respuestas, pero sí para despertar el alma. Si un sueño con alguien que ha partido deja un peso en el corazón, puede ser una invitación, una llamada a buscar más profundamente a Dios, un impulso para fortalecer la fe, un recordatorio de que la vida es breve y la eternidad es real, porque esa es la verdad que muchos olvidan. La eternidad no es un concepto, es un destino.
y cada día en la tierra es una preparación para ese encuentro inevitable. Jesús lo dejó claro en una de sus parábolas más solemnes, la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13. 10 mujeres esperaban al esposo. Todas tenían lámparas, pero no todas estaban preparadas. 5 de ellas eran prudentes, habían llenado sus lámparas de aceite. 5 eran insensatas, habían descuidado lo esencial. Cuando llegó el esposo, solo las preparadas entraron al banquete. Las otras quedaron fuera, golpeando la puerta cerrada, rogando, pero ya era tarde. Y Jesús cerró la enseñanza con un mandato urgente. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este llamado no es solo para el día del juicio final, es para cada instante donde Dios habla y espera una respuesta. ¿Podría ser tu sueño uno de esos llamados? La pregunta es, ¿estás listo o estás como las vírgenes insensatas con la lámpara vacía? Porque a veces la advertencia no viene con truenos ni señales visibles. A veces Dios golpea suavemente, en el silencio del alma. En Apocalipsis 3:20, Jesús da una imagen poderosa, una que es íntima y personal. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la realidad más asombrosa. Dios llama, pero la puerta solo puede abrirla quien está adentro. Entonces, si un sueño ha dejado tu corazón inquieto, ¿podría ser que la puerta esté sonando? ¿Y si es Él? ¿Te atreverás a dejarlo esperando? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Esta invitación sigue viva, sigue resonando y espera una respuesta. ¿Estás escuchando? Porque Dios sigue llamando. Y cada impresión profunda, cada sueño que sacude el alma, puede ser ese golpe suave en la puerta del corazón. La respuesta correcta ante ese llamado no es la duda ni la confusión, sino abrir la puerta. ¿Cómo? Con oración sincera, con búsqueda de su voz en la Escritura y con un corazón dispuesto a obedecer. Dios nunca guarda silencio ante quienes lo buscan con sinceridad. Pero ¿por qué el alma anhela tanto saber qué hay más allá de esta vida? ¿De dónde surge ese deseo de respuestas sobre la muerte y la eternidad? La palabra tiene la respuesta. En Eclesiastés 3:11 se nos revela un misterio profundo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La eternidad ya está dentro de nosotros. Esa es la razón por la que el ser humano no puede conformarse solo con lo que ve. Por eso, el alma busca, pregunta, anhela, porque fue creada para algo más grande que este mundo. Pero aquí está la verdad incómoda. Ninguna experiencia, ningún sueño, ninguna revelación podrá llenar ese vacío. Solo la verdad de Dios puede satisfacer esa búsqueda. Y esa verdad es clara. Hay vida después de la muerte. Y para quienes creen, esa vida es gloriosa, transformadora y eterna. En Filipenses 3:20-21 se nos recuerda dónde está nuestra verdadera ciudadanía y cuál es nuestro destino final. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es la promesa suprema, un hogar eterno. Nuestra verdadera patria no es de este mundo. Un cuerpo glorificado, más allá del dolor, más allá del tiempo. Una transformación completa por el mismo poder que resucitó a Cristo. Aquí está la verdad que todo corazón necesita escuchar. El mayor milagro no es un sueño impactante, sino una vida transformada y anclada en la esperanza eterna. Por eso, más allá de lo que un sueño pueda revelar, lo crucial es vivir cada día con la mirada puesta en la eternidad. Pero atención, escuchar no es suficiente. El llamado de Dios exige más que emoción, exige acción. En Santiago 1:22 se nos advierte con claridad: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, un mensaje sin respuesta es un mensaje perdido.
Si un sueño ha estremecido tu alma, si ha sido como un susurro que te inquieta, entonces es tiempo de actuar. Buscando más a Dios con pasión y entrega, examinando el corazón, desechando lo que no agrada a Él, caminando en su voluntad, con determinación y sin excusas. Cada experiencia, cada señal, cada momento tiene un propósito dentro del plan eterno de Dios. Pero cuidado, la confusión surge cuando se buscan respuestas en los lugares equivocados. La verdadera claridad no se encuentra en interpretaciones humanas ni en teorías místicas. Está en la total dependencia de Dios. Y la Biblia nos da el secreto para caminar seguros. En Proverbios 3, 5 a 6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí está el camino: fiarse de Dios con todo el corazón, confiar más en su verdad que en las emociones, renunciar a la autosuficiencia, no depender de la lógica sino de la fe, reconocerlo en cada paso, buscar su dirección antes de tomar decisiones. Y como promesa, Él enderezará los caminos, despejará las dudas y guiará con claridad. Entonces, si tu corazón ha sido conmovido, si un sueño ha despertado preguntas profundas, ¿no será que Él está llamando? Abrirás la puerta. Esa es la garantía. Más allá de cualquier visión, más allá de cualquier sueño, la verdadera respuesta siempre estará en la presencia de Dios. No en las conjeturas, no en los símbolos, sino en su verdad, que permanece para siempre. La vida es un susurro en la eternidad, un aliento breve, un soplo que se desvanece con el paso implacable del tiempo. Y sin embargo, ese susurro deja un eco que resuena más allá de la existencia terrenal, más allá de lo que los ojos pueden ver y las manos pueden tocar. En lo profundo del alma humana habita un deseo que no se puede silenciar, un anhelo inquebrantable por comprender qué hay más allá de la muerte, por saber si el amor trasciende el último aliento, si la conexión con quienes se han ido es más fuerte que la distancia entre este mundo y el siguiente. Por eso, cuando alguien sueña con una persona que ha partido, la mente se apresura a buscar significados, intenta descifrar símbolos, comprender señales, pero el alma, esa que conoce verdades que la razón no alcanza, percibe algo más grande, algo que no se puede explicar, pero que se siente. La confirmación de que la vida no termina en la tumba. Es un susurro silencioso que dice: más allá del velo de lo visible, algo espera, algo eterno, algo verdadero. Este anhelo de eternidad no es fruto de la imaginación. Es un eco colocado por Dios en el corazón humano, una señal de que fuimos creados para algo más grande que este mundo pasajero. En Eclesiastés 3:11 se nos revela este misterio: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Lo sientes? Ese vacío que nada llena, ese anhelo que ninguna experiencia terrenal satisface, es porque tu alma fue diseñada para la eternidad. Los sueños no son la respuesta, pero a veces son la chispa que despierta la búsqueda, no para encontrar mensajes ocultos, sino para recordarte que hay algo más allá, algo eterno, algo divino. Y si miras con atención, verás que toda la creación apunta hacia esa verdad. El ciclo de la naturaleza es un espejo de la eternidad. Una semilla cae y parece muerta, pero en su interior late la promesa de una nueva vida. El invierno llega y todo parece acabar, pero sin falta, la primavera siempre regresa. Lo que parece un final es, en realidad, el preludio de un nuevo comienzo. ¿No es así también la vida? Lo que el mundo llama final, Dios lo llama umbral. La muerte no es un cierre, es una puerta. Por eso, cuando un ser querido parte de este mundo, su ausencia parece un vacío, como si algo irreemplazable se hubiese perdido. Pero, ¿y si ese vacío no es ausencia, sino presencia de otra forma? Porque el tiempo, ese río que nunca se detiene, puede arrastrar los momentos, pero jamás borra el impacto de una vida. Cada persona que cruza nuestro camino deja una marca imborrable, en las palabras que dijo, en las acciones que realizó, en las enseñanzas que sembró en nuestro corazón, y tal vez, solo tal vez, los sueños donde aparecen no son más que un recordatorio
que su paso por la vida no fue en vano, que su historia sigue viva, que su legado aún tiene propósito, incluso más allá de la muerte, porque lo que amamos profundamente nunca desaparece, lo que marcó nuestra alma permanece. Por eso, en lo más hondo del corazón late un deseo poderoso, más fuerte que el dolor de la pérdida, el deseo de reencuentro. Una esperanza silenciosa que susurra: esto no es el final, la separación no es para siempre. Y es en ese anhelo donde la esperanza brilla más intensa, porque la esperanza verdadera no es ilusión, es promesa. La eternidad es esa promesa. Es la certeza de que la vida no es solo un instante que se apaga, sino parte de un plan divino que trasciende el tiempo y la muerte. En realidad, la pregunta nunca fue si hay algo después. La verdadera pregunta es: ¿está preparado tu corazón para lo que viene? Porque Dios no deja preguntas sin respuesta. No deja el alma en la oscuridad si su luz está al alcance. En Filipenses 3:20-21 se nos asegura cuál es nuestro verdadero destino, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Lo comprendes? Esto es más que una promesa, es tu destino. Un cuerpo glorificado donde ya no hay dolor ni enfermedad, un hogar eterno, donde no existe la muerte ni la separación, un reencuentro que no conoce despedidas. Pero esta promesa exige algo, una respuesta, porque la eternidad es segura. Lo que no es seguro es tu destino en ella. En Santiago 1:22 se nos advierte con firmeza: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, escuchar no basta, creer no basta. Tienes que responder. Si un sueño ha sacudido tu alma, si una ausencia ha dejado preguntas que no se pueden callar, entonces es tiempo de buscar más a Dios. No más teorías, sino su verdad. Examinar tu corazón, no con miedo, sino con honestidad. Caminar en su voluntad, no con dudas, sino con fe. Porque cada experiencia en la vida tiene un propósito. Y la confusión solo aparece cuando buscamos respuestas donde no están. No en las suposiciones, no en las emociones, no en las experiencias, sino en Dios. Él es la respuesta, Él es el camino, Él es la verdad. Por eso Proverbios 3:5-6 nos da la clave: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es el llamado: fíate de Dios con todo tu corazón, porque Él ve lo que tú no puedes ver. Deja de apoyarte en tu lógica, porque tu mente es limitada, pero su sabiduría es infinita. Reconócelo en cada paso, y su luz disipará tu oscuridad. Y entonces el alma encontrará descanso, porque la vida es breve, sí, pero la eternidad es inmutable. Y al final, lo único que importa no es el mensaje de un sueño, es la dirección de tu alma. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia quién corre? Porque hay algo más allá de la muerte. Y lo más importante es estar seguro de con quién te encontrarás al otro lado.